Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en este precioso domingo para meditar de la palabra de Dios. Hoy con un lindo tema. El tema es la iglesia, a la cual todos y cada uno de nosotros ha ido conociéndola, ha ido de repente visitándola o ya siendo parte de una iglesia. En este entender, para cada uno de nosotros hoy queremos establecer que la iglesia es, primero, habíamos dicho, la voluntad de Dios, o sea, Dios tiene un propósito específico, pero ese propósito debemos explicarlo y cada explicación nuestra tiene que ser coherente a lo que dice las Sagradas Escrituras. Bien, empezaremos nuestra reunión con una oración. Decirle, precioso Padre Celestial, estamos en un momento difícil y en este momento difícil lo único que podemos hacer es alzar nuestros ojos hacia ti, Señor, para pedir tu gracia, tu misericordia. Nos has dicho, Señor, que es menester que a través de lo que nosotros confesamos, si creemos, todo eso puede ocurrir. Y Señor, en tu nombre, declaro, Señor, sanidad, sobre todo a la tierra de todo el mundo, donde ahora la maldad cunde a través de tantas manifestaciones. Sabemos que en estos momentos debemos aprender a ser solidarios, pero no es así. Estamos viendo, Señor, que las medicinas suben. Personas que no se cuidaron, ni cuidaron a nadie, se infectaron y hoy desean y quieren ser curados, recibir sanidad. Y lo más triste, Señor, todo lo malo siempre te han echado la culpa a ti. Pero de las cosas buenas, nunca te hacen a ti el responsable. Normalmente somos nosotros los que somos responsables de nuestro bienestar. Y cuán engañados estamos, y perdónanos, Señor, por todo eso. Perdona a cada uno de tus hijos que quizás también tropezamos en este aspecto. Pero hoy día, a través de tu palabra, muéstranos tu amor, muéstranos tu presencia y que aprendamos a entender que todo lo bueno viene de ti, Señor, porque en ti todos los dones son agradables y perfectos. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros amados hermanos que están a lo largo de la faz de la tierra, esperando, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean nuestro principal socorro. Ayuda a nuestros gobernantes a dirigir bien y en todo momento, Señor, arregla el corazón de las personas que están tratando de lucrar con esta necesidad. Te suplicamos esto en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros decimos amén. Bienvenidos una vez más. Y el tema de hoy justamente es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es un tema que a veces tiene su nombre, le hemos llamado la iglesia nada más, en algunos casos le hemos llamado la iglesia de Dios. En este caso estamos llamando la iglesia de Jesucristo porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y entonces la pertenencia y este concepto de propiedad, pues está ligado, la iglesia le pertenece a Jesús, porque Jesús es su cabeza. Bien, entremos rápidamente y vamos a decir que en realidad podemos nosotros entender como la iglesia es iglesia universal. La iglesia no es solamente la que está aquí en el área local o la iglesia en tal lugar, ¿no? Geográficamente se identificaba de esa manera, y lo vemos a través, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la denominación que hacemos por todas y cada una de estas 7 iglesias, ¿no? Así también nosotros podríamos decir la iglesia en Cusco. Bueno, ese era nuestro nombre y bueno, hay una larga historia que otro día compartiremos, pero hoy
eh, tuvimos la necesidad de cambiar esto porque habían varias personas que tenían esa misma caracterización y entonces nos identificamos con comunidad carismática porque reconocemos el carisma del Espíritu Santo en nuestras vidas y segundo, hemos dicho que somos una voz cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra vida es ser cristiano y hoy día vamos a hablar justamente de ese concepto. Bien, decíamos entonces pues que la iglesia de Jesucristo es una iglesia universal, es decir, es la suma de todas las iglesias. No puedo decir que mi iglesia, que esta iglesia o que la otra iglesia, no, eso es un error que debemos retirar de nuestras vidas. Pero básicamente, ¿qué es? Es un lugar que Dios, a través, en este caso, del sacrificio de Jesús, da inicio, da nacimiento, desde el día de Pentecostés hasta hoy, y que durará hasta el rapto o el arrebatamiento. Entonces encontramos que esta iglesia ha sido creada para que el pueblo del Señor, ese pueblo maravilloso, pueda recibir el amor de Dios y en ella pueda nacer, crecer y desarrollarse en el espíritu de verdad. Cuando nosotros queremos mirar también a la iglesia, encontramos una denominación bonita. Dice ella, la iglesia o la señora escogida. Esto lo leíamos en segunda de Juan, como es un solo capítulo, en el verso 1, en el cual dice, ¿no?, que el anciano de días saluda a la señora escogida y a sus hijos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esa relación Dios, iglesia y creyentes. Maravilloso. Pero ahora me remito a que esta iglesia tiene una organización. Y uno diría, bueno, ¿es una organización muy humana? No, no. Es que es una organización la misma que tiene que producir muchas cosas para satisfacer las necesidades de los hijos que llegan a la iglesia. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que entregar en este caso la iglesia? Bueno, debe producir, ¿qué cosa? Alimento, leche, miel, vianda. ¿Y esto cómo se entiende? Bueno, estos son los cursos en los cuales el hambre y la sed de la palabra de Dios que cada renacido tiene, es ahí donde el ministerio tiene que compartir o ministrar la palabra y también llevar adelante un trabajo de consejería. Cuando nosotros miramos ahora el otro concepto, primero es alimento, pero también es ropaje. Hay que darle, pues, lo que se necesita para cubrirnos, ¿no? Y el ropaje en realidad nosotros podríamos entenderlo como ese ámbito de cobertura, de protección, con lo cual podemos decir que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones se empieza a manifestar hacia los hermanos en esa comunidad, ¿no?, que es la iglesia, para que de esta manera los recién llegados, los recién nacidos, pues tengan la acogida y sobre todo puedan insertarse dentro de esa linda comunidad. Y la pregunta es ¿para qué? Se van a insertar para que haya un ejercicio de poner en obra la palabra del Señor y esto ya aplicándolo directamente en los integrantes de la iglesia, entendiendo que Dios nos ha dicho que debemos empezar nuestras misericordias, atención, cariño, afecto, debemos comenzar por la familia de la fe y la familia de la fe justamente está en la iglesia. Luego encontramos el otro escenario. Este escenario es que en la iglesia también debe empezar a propiciarse el trabajo, el cual va a ser asignado por la iglesia, en este caso el ministerio, para que las personas puedan en realidad a través de la actividad, la acción, ejercitarse dentro de las labores y las tareas propias de la iglesia. Pero bueno, ¿quién está encargado de hacer esto? ¿Cómo debe producir todas estas cosas la iglesia? Bueno, la organización, habíamos citado esto, ¿no? Es que la organización no es sino
la dirección del Espíritu Santo y el concurso del ministerio de la iglesia. Es decir, lo espiritual y los hombres renacidos en el Espíritu de verdad, que ahora conjuncionamos las fuerzas para poder ser los llamados por el Señor para servir. Estoy hablando del ministerio, para servir a toda la iglesia. Esto ocurrió en la primera iglesia, conocemos, cuando Pedro y los demás, los 11 apóstoles, se dedicaban a atender todas las cosas que habían. Y bueno, tuvieron ellos que delegar hacia personas que los llamaron diáconos, los mismos que se debían ocupar de las labores y de las necesidades, sobre todo de un grupo que fue, un día hablaremos sobre este tema, muy pronto porque estamos hablando de la iglesia, hablaremos sobre el tema básicamente de qué fue lo que quebró a la primera iglesia. Y vamos a ver que la detracción, o que también llamamos la murmuración, fue uno de los aguijones que produjo cosas lesivas para esta primera iglesia. Entonces, la organización conformada por el Espíritu Santo y el ministerio van a hacer esta tarea que a través de ellos van a ir desarrollando sobre todo los dones que nos van a ayudar a que el crecimiento de las personas nacidas o renacidas puedan ir alcanzando. Dentro de lo que se tiene también que alcanzar es la enseñanza. Y la enseñanza es el alimento básico, la leche espiritual, así le llamamos. Y eso tiene que ser basada en la sana doctrina. Recordemos que hoy, después de 21 siglos, uno de los trabajos más difíciles que hoy se tiene es justamente guardar la sana doctrina de la palabra de Dios. Hubo una temporada en la cual siempre hablábamos y decíamos, en los temas doctrinales no nos metemos porque va a ser motivo de pelea. Pues es aquí donde tengo que decir, este es el momento y es a través de la doctrina donde tenemos los celosos guardianes, los celosos hijos de Dios. Necesitamos siempre estar revisando la sana doctrina, porque hoy en día, si nosotros miramos la historia de la iglesia, puedo yo decirles que dentro del mundo protestante, también la idolatría y sobre todo la falsa doctrina ha inundado por todo sitio. Esto es parte de un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, sí. ¿Por qué? Porque es concurrente a este tema, porque este tema es básico y esto es lo que tiene que aprender todo buen cristiano. Y esto es leche espiritual. Bien, entonces veamos un poco. Decimos entonces que en la sana doctrina el tema fundamental para el recién llegado, para el recién nacido y lo que le ofrece el ministerio es la salvación. Y bueno, ¿y qué es la salvación? Bueno, nosotros podemos decir que la salvación es la acción por la cual la iglesia tiene que trabajar en realidad con los nuevos, con los bebés, con los recién nacidos, y también ir fortaleciendo, porque una vez que hemos avanzado bastante, habíamos dicho, ¿no? Retornamos en una actitud en la cual volvemos nuevamente hacia las bases para seguir tomando nueva revelación, no nueva que Dios la haya dado, sino aumentamos la revelación en el acervo de la revelación de cada persona, de cada creyente. Dios no nos revela todas las verdades así en una sola, sino lo va a ir haciendo poco a poco. Entonces aquí nosotros vemos que vamos a tener un escenario en donde este escenario espiritual es lo propicio para que todo recién nacido, ¿no? Ahí está, nace. Luego debe crecer, madurar y debe convertirse en un creyente productivo. Alguien me dirá, ¿cómo quieres decir que es un productivo? Bueno, es aquel que está lleno de, sobre todo,
fruto del Espíritu. Y eso ocurre porque ya como habíamos visto en la reunión anterior, el Espíritu Santo empieza a dirigir la vida de estos recién llegados, recién nacidos, recién creyentes. Ahora, esto a veces no ocurre fácilmente, a veces hay personas, y vamos a hablar de todo eso, ¿no?, que un poquito dejan y piensan que solo hay que ser cristianos domingueros. Bien, ¿cómo debemos nosotros apreciar la salvación? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo mirarla? ¿Cómo observarla? Y sobre todo, ¿cómo amarla? Porque eso es aprecio. Lo que apreciamos, y apreciamos bien, lo amamos. Mira todas las cosas que tú aprecias. Aprecias incluso ese calzado cómodo, aunque no es el nuevo, es el cómodo. Y llegando a casa, dejas el zapato nuevo y te pones ese zapato que aprecias, que amas, y con ese calzado tus pies se sienten en las nubes, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, yo me quito los calzados y así descalzo en casa, camino y me siento muy bien. Bueno, eso lo que apreciamos es lo que hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto y con mucho gozo. Entonces, ¿cómo apreciamos la salvación? Bueno, la salvación primero debe ser para cada uno de nosotros un tema de seguridad. O sea, la salvación no es una fantasía, no es una declaración. La salvación es un hito, es un punto de donde nosotros podemos aferrarnos. Y eso debe ser una seguridad. Esa seguridad no solamente, otra vuelta digo, no solamente debe ser una declaración, debe ser una experiencia. Cuando hablo de una experiencia, es algo que sucede, es un hecho fáctico. Y es una experiencia de ¿qué? De una vida en espíritu y en verdad. Cuando el creyente llega, a veces quiere escuchar a Dios, quiere conocer a Dios de una manera rimbombante. Pero no, a través de justamente este trabajo que el Señor dirige, pues se logra hacer que el creyente empiece a tener, primero, una relación con Dios. Segundo, esa relación es una evidencia, porque no estamos hablando de una fantasía o de hablarle al aire. No, estamos hablando de hablar hacia una tercera persona, que en este caso es el Espíritu Santo. Y Él siempre se deja apreciar, es decir, se hace notar. Su presencia va a ser increíble. Paz en medio de la tormenta. Y uno dice, ¿y por qué puedo estar así? Y muchos piensan que eso es ser pasivo. No. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, de toda esta experiencia, ¿no?, veamos qué es lo que representa, por qué tenemos que hablar de la seguridad. Segunda de Samuel, por ejemplo, nos dice en el capítulo 22, los versos 3 y 4, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de seguridad? Porque la salvación es nuestro refugio. Porque una vez salvos, hemos pasado de muerte a vida. Somos otra cosa. Y eso no se quita. Eso es eterno, eso es permanente. Vamos al Salmo 62. Dice, en Dios está mi salvación. Ah, qué definición más importante. Y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¡Wow! Es aquí concurrente, pues obviamente, que la salvación no es una declaración, es una evidencia, es algo que nos brinda el soporte necesario para saber que nuestros pies están sobre la roca eterna. Quizás uno de los versos bonitos está aquí en Tito capítulo 2, del verso 11 al 14, es un poquito largo, pero a ver, voy a tratar de leerlo con rapidez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y todos los hombres,
enseñados que renunciando, ¿no? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué precioso, ¿verdad? Y aquí Primera de Pedro nos dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones o murmuraciones, desead como niños. Aquí está hablando para los niños, justamente, para los recién nacidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. El que ha gustado de la benignidad de Dios ha recibido la salvación. Y bueno, habíamos en el domingo pasado haber desarrollado que la salvación no era otra cosa, sino que Dios venía y moraba en nosotros. Es decir, no puedo hablar de salvación y carencia del Espíritu Santo. Esas doctrinas que nos hablaban de que primero uno se entregaba, luego uno esperaba el bautismo del Espíritu Santo para recién recibir al Espíritu Santo, por ejemplo, esa es una herejía. La sana doctrina nos hace entender que la salvación está ligada a la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Más adelante lo vamos a explicar con mucho más detalle. Sigamos. ¿Cómo se ve nuestra salvación? Hay un verso maravilloso y dice, y tu salvación se dejará ver. Y sí, claro que sí se deja ver, evidentemente. La salvación, como les digo, no es una declaración. La salvación es un hecho fáctico. Ocurre un milagro en la salvación. Y entonces la salvación produce convicción. ¿Y qué cosa es la convicción si no es la fe? Cuando somos salvos, recibimos la fe de Cristo. Pero cuando creemos en la salvación y nos aferramos y empezamos a creer realmente con más profundidad y detenimiento, pues encontramos que eso es un incremento ya a la fe que teníamos. Y lo más importante en todo cristiano es ir acumulando más fe, más fe. Y alguien dice, ¿y para qué? Para los días difíciles. ¿Cómo podrás superar un día difícil? Alguien dice con fortaleza, no. Otros dicen con entusiasmo, no. Con fe. La fe es justamente la que nos ayuda a pasar los momentos difíciles. Pero la salvación que produce esa convicción nos va a llevar a descubrir por amor la verdad, y en este caso la verdad recuerda que es Jesús. Cuando analicemos bien lo que significa salvación, vamos a apreciar cuánto nos amó Dios, cuánto nos amó Jesús. Y cuando nosotros desarrollamos justamente ese amor hacia Jesús y valoramos lo que Él ha hecho, empezamos a amar el querer compartir lo que tenemos. En otras palabras, amamos predicar, amamos compartir. Si nos damos cuenta, ya no hago esto, o sea, para mí la predicación no es una obligación. Se ha ido predicando el mandamiento. ¿Para qué mandamientos si amo predicar? Si no quepa en mí la dicha de saber que soy salvo y justamente me tienes aquí al frente tuyo porque quiero decirte que es lo más hermoso y al ser lo más hermoso quiero compartirlo con todos. Es tan grande la salvación que no puedo ser mezquino ni egoísta, sino que tengo que compartirlo. ¿Cómo no decirle a todos y a cada uno,
no solamente de mis amados hermanos, sino de todas las personas de este planeta Tierra. A esos 8.000 millones de personas, ¿cómo me gustaría alcanzarlos y decirles, saben, la salvación es la experiencia más hermosa que puede vivir el ser humano? ¿Por qué lo hago? Porque quiero compartirlo. Entonces, obviamente, ese gozo de saber que tengo vida y vida eterna es un gozo que tengo que compartirlo con los demás. Cuando nosotros miramos ahora ya con más atención la salvación y queremos interpretar, ahora vamos a decir, muy bien, la salvación es hermosa, que la salvación es algo maravilloso, que es un milagro hermoso de Dios. Muy bien, pero esto, ¿cómo tengo que apreciarlo? ¿Cómo tengo que valorarlo? ¿Cómo voy a interpretar todo eso? Y para eso voy a tomar estas tres visiones. O sea, una visión financiera, una visión de pureza y una visión de acceso a Dios. Ahora, no es necesariamente estos los títulos de repente más acertados. Alguien diría, no me gusta mirar de esa manera. Es una metodología que estoy pretendiendo hacértelo ver para que de esta manera tú puedas valorar el amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Y finalmente el testimonio de la salvación. La salvación se va a dejar ver, obviamente, todo lo que haga, todo lo que produzca, ese es un testimonio, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. En la visión financiera, es que la paga del pecado es muerte. Por eso le llamé financiera, porque estamos hablando de pagos. Y entonces, la deuda, Jesús en este caso es el que paga la deuda del hombre. Y tú me dirás, ¿y a quién nosotros le debíamos? Bueno, el hombre es deudor de Dios. ¿Y por qué yo soy? Es que por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre, entró, ¿no?, la muerte y el pecado en todos los demás hombres, y por consiguiente ninguno estaba en condición de pagar el precio de su rescate o salvación. Si no, Dios le hubiera ayudado a Adán para que él pudiera de repente poner unas cuantas piedras una sobre otra, buscar el equilibrio y entonces eso podía pagar su salvación. No, la paga del pecado es muerte. Muy bien, pagas el pecado, estás muerto. Y ahí, ¿cómo vas a ir a ofrecer un sacrificio si estás muerto? Y muerto significaba, dentro de esa simbología escritural, que ya no tienes derecho a acercarte a Dios, ni siquiera para presentar tu ofrenda. Esa ofrenda que te lleve a la salvación. Y entonces tuvo Dios que pensar en Jesús para que esto fuera una realidad. Y entonces Jesús paga la deuda del hombre. Redimir es pagar. Tú puedes redimir una deuda, eso quiere decir, voy a ir, de repente la voy a negociar, voy a amortizarla o voy a pagarla, cancelarla. En realidad, podemos nosotros decir, es el precio del perdón. Perdona, ¿qué? Es el precio del perdón. O sea, pagando la deuda, obtengo el perdón, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces ese era el precio de ponernos a cuentas con Dios. Pero, muy bien, y ahora, si estamos muertos, ¿cómo nos ponemos de nuevo a cuentas con Dios? Era imposible. Y entonces Jesús sale como el fiador del hombre. Veamos en el Salmo 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible en su nombre. Aquí ya el salmista estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer. Miren, la tarea de Jesús ya estaba profetizada allí. Y podemos todavía encontrar en el libro del Génesis
la profecía donde se establece que Jesús sería el Salvador. En Lucas 2:38, esta está hablando de una mujer y de un varón que estaban a la espera de poder ellos ver la salvación de Israel. Y entonces, presentándose en la misma hora, o sea, aquí Ananías se siente feliz cuando ve que José y María llevan a Jesús a presentarlo. Y entonces ellos dicen, daban gracias a Dios y hablaban del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es más, Ananías, después de haber de lo que se describe aquí en Lucas 2:38, le dice, Señor, has confortado mi alma, ya tu siervo está feliz, ya puedes recogerme, ya puedo descansar en ti. Porque sus ojos habían visto la redención. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí ya viene con nombre y apellido completo. Jesús es la redención. Jesús es el que paga, es el que finalmente salió de fiador nuestro. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo pagó Jesús los pecados? Con su propia sangre. Esa sangre pura que nunca había pecado, pues esa es la sangre que nosotros podemos decir que es la que colmó el precio de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. Y así podemos mirar en Colosenses, por ejemplo, 1:14, decimos, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, eso era en los pactos anteriores, ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús derramó como el cordero que quita el pecado del mundo, él derramó su propia sangre y entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido, óyelo bien, eterna redención. Es decir, que esta redención ya no es, bueno, y mis pecados, bueno, con esta definición de eterna redención, quiero también asociar la siguiente característica de la sana doctrina de la palabra de Dios. Jesús ha pagado nuestros pecados anteriores, nuestros pecados, o sea, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también nuestros pecados futuros. Dicen, bueno, ¿y cómo ha podido pagar lo futuro lo que no estaba cancelado? Es que ha pagado de más. El precio que él pagó es un precio, wow, que cubre todo eso. Y entonces, alguien dirá, ¿y entonces tengo libertad de pecar? No, 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 no. Por favor, recuerda lo que escrito está. No vamos a sobreabundar en pecado para que la gracia sobreabunde. No, no, jamás. Sino lo que tenemos que buscar y certeramente caminar en Cristo Jesús es básicamente que cada uno de nosotros entendamos que ahora lo único que nos compete es acercarnos, como dice la palabra en Primera de Juan, creo que está en el capítulo 5, y nos dice, no, Primera de Juan, sí, creo que está en el 5:3, 5:4, por ahí está, y nos dice que abogado tenemos en Cristo. ¿Y para qué? Para que nosotros primero nos arrepintamos y declaremos nuestro pecado, y Jesús, nuestro abogado, gestionará nuestro perdón, un perdón que ya lo tiene cancelado. Entonces, la eterna redención se establece de esta manera. Veamos ahora lo siguiente. Ya se ha pagado, pero es como cuando tú eres deudor, no pagas por mucho tiempo y entonces
hay un lugar donde te ponen en una relación de pagadores morosos, ¿verdad? Hay una lista y en esa lista todavía se tipifica quiénes son los más morosos, los medianamente morosos y los pequeños morosos, morositos, ¿no? Entonces, así también ya habíamos pagado, pero había en nuestro nombre, pues, sentencias, había en nuestro nombre, pues, falta de confianza. Y entonces ahora vemos que esta visión de pureza es cómo tenía que hacer Jesús para lavarnos y limpiarnos, para que realmente la pureza, la blancura, ¿no?, pues sea en realidad algo importante. Estamos hablando básicamente de la justificación. Jesús nos ha justificado. ¿Y cómo nos ha justificado? La resurrección de Jesús es la vida nueva que recibimos. O sea, la muerte, la vida quitada y la sangre derramada pagaba el precio. Pero ahora la resurrección trae sobre nosotros el concepto de una nueva vida. Yo lo explicaba de esta manera hace mucho tiempo. El hombre natural en realidad viene a ser esclavo de Satanás. Alguien me dice, no, eso es una falacia, eso es un fanatismo. No, porque el dueño y el que ejerce esa soberanía en este mundo es el príncipe de este siglo. Él es el propietario. Y entonces, ¿cómo quitarle la propiedad? ¿Qué hizo Jesús para quitar la propiedad que nosotros le debíamos a Satanás? Él se hizo dueño, señor de nosotros. ¿Cómo quitárselo? Bueno, si yo te regalo primero una muerte, y entonces, ¿alguien podría reclamar a un muerto? No. Pero después de haberte regalado una muerte, te regalo un nacimiento o una resurrección. A eso se llama el segundo nacimiento. Y la palabra dice, todo aquel que ha vivido la experiencia del segundo nacimiento no morirá. Entonces, para nosotros, la tarea que Jesús cumple para darnos la pureza, justamente es a través de la justificación, la misma que es la purificación. Veamos, justificar es lavar. Justificar es también, entendemos como el segundo nacimiento. Ahora, perdón. Perdonen ustedes. Mil perdones. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, el segundo nacimiento establece esa justificación. Somos, gracias a ese segundo nacimiento, nuevas criaturas. Leamos Romanos 4, verso 5, el cual fue entregado por nuestras
transgresiones y resucitando para nuestra justificación. Aquí está lo que decíamos. La resurrección de Jesús nos justificó, nos dio vida y vida en abundancia. Romanos 5:18 dice, así que como para la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Segunda de Corintios 3:9 nos dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Bien, ahora vemos el acceso. Muy bien, primero ya hemos salido de la lista de los deudores, nuestro nombre ha sido también retirado de esa lista, ahora somos personas habilitados al crédito, entre comillas, estoy haciendo el paralelo en los términos financieros, pero todavía hay algunos papeles que tenemos que sacar constancias de que ya no somos, que las cuestiones que antes teníamos como sanciones ya han sido completamente o estamos completamente liberados de ello, ¿no? Entonces ahora nos toca comprender que ahora el acceso delante de Dios tiene que ver mucho, ya que el pecado que nosotros cometimos, ¿no? Todos fuimos pecadores, y entonces éramos enemigos de Dios. Ahora debe funcionar una reconciliación. Las partes tienen que reconciliarse. Y Jesús justamente es el autor de la reconciliación con el Padre Eterno. ¿Ok? Alguien me dice, ¿y cómo es una reconciliación? Bueno, hoy nosotros llamamos, hay un tribunal de conciliación en donde buscamos ponernos de acuerdo. Pero cuando hablamos de reconciliación estamos hablando de una doble conciliación, es decir, algo perfecto ya logrado por Jesús para nosotros y que acogiéndonos a Jesús nosotros tenemos resuelto el conflicto. Reconciliados por la muerte de Jesús. Él ahora nos ha presentado al Padre, lavados por la sangre, limpiados por la justificación, y ahora nos lleva delante de su Padre, revestidos de la naturaleza de Jesús, y ahora somos aceptos en la presencia de Dios. Mira lo que ha hecho Jesús. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Ah, qué hermoso! Cuando a veces no comprendemos bien el concepto de la salvación, lo tomamos como una cosa mínima, como algo intrascendente. Yo escucho muchas veces que dicen salvación, salvación. Sí, pues, pero hay que hablar de la salvación, pero no de lo superficial, sino vamos metiéndonos cada vez más adentro para apreciar la belleza, el trabajo, la dedicación y el sacrificio que Jesús hizo para salvarnos. Podemos ver entonces que reconciliados por la muerte de Jesús, ahora en 2 de Corintios 5, 18 al 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora miren, a los reconciliados ahora también el Señor nos dice, vayan por el mundo y reconcilien a vuestros hermanos, a vuestros familiares, a vuestros amigos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta que ahora esta reconciliación ha llegado a tal nivel, esta reconciliación, que ahora somos
justicia de Dios. Tú y yo no hemos hecho nada para ser justos. Lo hizo Jesús y nos puso en la condición de ser justicia de Dios. Ahora te das cuenta de que eso pocas veces se observa y se pasa por alto, cuando ese es el principio de tu cercanía con Dios. Bien, finalmente, ¿qué es la salvación? ¿Qué vamos a decir que es la salvación? Lo que hizo Jesús en la cruz. No, mira, ¿te das cuenta? Hemos hablado de que nos ha primero redimido, luego nos ha lavado y nos ha limpiado, nos ha justificado y luego nos ha reconciliado. Una labor en la cual ahora tú y yo podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, al trono de Dios. Y es aquí donde tengo que decir que en realidad la salvación, ¿qué cosa es? Bueno, es el milagro más grande. Ay, mira, milagro, sí, es el milagro más grande de la creación. Podríamos en realidad decir, quizás en nuestro lenguaje muy coloquial, que hemos sido recreados, es decir, hemos vuelto a ser creados. Eso ocurrió en el momento de la salvación. No antes ni después, en el momento de la salvación. Entonces no hay salvación si es que ese milagro no ocurrió. Hay salvación cuando el milagro es una realidad, un hecho fáctico. Esa es la diferencia doctrinal. Muchos dicen, repite estas palabras y entrégate. ¿Y quién te dice, ya en este momento has recibido al Espíritu Santo? Quizás digas que esa es una teología que no está escrita en la palabra. Búscala, estúdiala. Y si estoy equivocado y me ayudas a entender, te daré la razón. Mientras tanto te digo, he revisado y he recibido de Dios este mensaje. Es un mensaje que está de repente unos centímetros más adelante de muchos otros. Pero esto es lo que Dios me ha dado para compartirlo contigo, para que seas enriquecido. Entonces la recreación básicamente es un acto milagroso. Nadie puede ser creado o recreado. No nos ha metido a un laboratorio para hacernos de repente un cambio genético el Señor, sino simplemente por su plena voluntad nos ha bendecido y nos ha vuelto a crear. Porque lo que éramos ahora ya no somos. Por eso que la palabra dice, somos nuevas criaturas. ¿Quién puede hacer esta recreación? Solo Dios. Y así fue. Bien, ahora veamos cuál es el testimonio de la salvación. ¿Cómo puedo probar? ¿Cómo puedo saber si soy o no soy salvo? Esta es una de las cosas más importantes. Primero diremos, el testimonio de la salvación se expresa de forma elocuente. Es que yo no sé si soy salvo. Ese es un problema por la falta de conocimiento de Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Primero, a través de las Escrituras y segundo, a través de la relación con Dios. Entonces, de esta manera vamos a decir, básicamente, este verso quiero que lo enmarques. Es Colosenses capítulo 2, del verso 14 al verso 15. Perdonándoos, ¿quién me perdonó? Dios. Todos los pecados, esto hizo mi Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Lo estás entendiendo?
mientras yo no creía, tenía un decreto sobre mí. Mi destino era el Seol. Eso ya estaba escrito. El que no cree en Jesucristo ya está condenado. Él dice, no, pero primero pues habrá que morirse para que me condenen. Justamente porque no conoces la palabra. Es que crees que Dios tiene que actuar conforme a lo que a ti te parece. Y eso no es correcto. Dice pues entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tú dices, crucificado estoy con Cristo, pero eso ha sido para morir, esa primera muerte, que en realidad hace de que el anterior propietario nuestro diga, ¿y dónde está? Se murió. ¿Qué vas a hacer ya con un cadáver? Nada, ¿verdad? Pero ese mismo que nos regaló la muerte, ahora nos regala una vida, Jesús. Con su resurrección también nosotros resucitamos. Eso quiere decir esto. Y ese triunfo lo clavó en la cruz. Pero quizás lo más hermoso está aquí. Despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué cosa les ha despojado? El patrimonio nuestro. Y aparte, todo aquello que Satanás nos ha robado, tenemos el derecho de reclamarlo. Por ejemplo, eso tú no lo sabías quizás. Pero es bueno que tengamos que hacerlo porque esa va a ser la forma en la cual todo aquello que te quitó nuevamente te sea restituido. Pero ese será tema de otra meditación más adelante y sé que te va a interesar mucho. Pero ¿para qué les quitó y al momento de quitarles el patrimonio que tenían estas potestades y estos principados? Y esta verdad Jesús lo ha exhibido públicamente triunfando sobre ellos, sobre las potestades y los principados. En realidad, ahora Jesús ha derrotado a Satanás. Y lo único que falta es simplemente, ya la sentencia está dada, ahora hay que simplemente ejercer el cumplimiento de la sentencia. Muchos a veces no quieren creer esto. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo importante en la salvación? Lo importante aquí es, en realidad, que el Espíritu Santo, si tú lees en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, los profetas, el Espíritu Santo no descendía hacia ellos y eran llenos del Espíritu Santo, no, sino que el Espíritu Santo reposaba sobre ellos. Esta verdad, por ejemplo, establecía, ¿por qué? Porque ese cuerpo, a pesar de haber sido lavado por, en realidad, ofrendas de corderos o machos cabríos, ese cuerpo todavía no podía recibir al Espíritu Santo. Pero ahora tengo que darte, lo más importante de la salvación es que ahora el creyente, el salvo en Cristo Jesús, ya está en condiciones de que el Espíritu Santo pueda ingresar en él. Esto es algo que muy pocos lo citan, muy pocos lo describen. Porque el Espíritu Santo, al entrar en un creyente, lo convierte en hijo de Dios. El milagro se hace. Lo viejo quedó, ahora eres hijo. El salmista decía, ¿qué es el hombre, Señor, para que lo hayas hecho un poco menos que los ángeles?
Ahora, gracias a esta verdad, puedo decirte con toda certeza, el renacido en Cristo Jesús es más que un ángel. Y dirás, no puede ser. Es simple, razona conmigo. ¿Habrá algún ángel que le diga a Dios Padre, papá? Y yo quiero que tú sepas que todo aquel que ha nacido de agua y de espíritu, todo aquel que ha recibido la salvación, puede decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Sí? El ángel no le puede decir papá. Siempre le dirá mi Señor. ¿Qué te parece? Eso nos dio la salvación. Ahora me entiendes por qué digo que hay muchos que minimizan y lo tratan muy despectivamente a la salvación. Cualquiera lo puede tener. ¿Qué? Esto es algo especial. Si tú lo tienes, gloríate en el Señor. Pero ahora te estoy hablándote, te estoy diciendo, ¿cómo puedes tener el testimonio de que eres un hijo de Dios, de que tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Aquí está. Este es el milagro tan hermoso que hizo Dios, de lo que no éramos nada, sino criaturas, como un león, como un perrito, como un conejo, como una hormiga, como una pulga, criaturas. Ahora Dios se ha placido en hacer todo este brillante trabajo para convertir a esa criatura que era yo, que eras tú, y que aún todavía hay un montón de personas que lo son, y que deben ser convertidos a hijos de Dios. Y si alguien duda y dice, no, pero el Espíritu Santo está afuera. No. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:7, dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. No para que esté a tu ladito, sino esté en ti. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo pues mora en el creyente salvo por la gracia de Dios. Ese creyente ahora es un hijo de Dios. Juan 1:12, y todo aquel que le recibió le dio la potestad. Le recibió. Sí, Señor Jesús, te recibo. No, Espíritu Santo, gracias a la salvación, yo ahora puedo recibirte porque he sido lavado, limpiado y ahora con todo lo que Jesús ha hecho conmigo, ya puedes pasar, Señor, y habitar en este templo, porque a partir de hoy, como creyente, voy a creer que yo soy el templo del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? La salvación es algo maravilloso. Lo importante de la salvación, seguimos en eso. El ser creyente obviamente nos hace ser hijos de Dios. Y hoy nos llamamos cristianos, ¿verdad? Sí, pero entonces definamos un hombre renacido por la salvación, hoy identificado con la denominación cristiano. Ustedes han visto que todo el mundo se llama cristiano. Dicen que sí, yo creo en Dios y soy cristiano. No es solo creer en Dios, es pasar todo ese procedimiento. Hay una promesa para todos, pero tienes que vivir la promesa. Y la promesa es hermoso, claro, pero vayamos, ¿qué cosa es ser un creyente? ¿Qué cosa es ser un hijo de Dios? ¿Qué cosa es ser un cristiano?
Decimos, es aquel que posee una relación personal, viva, dinámica con Jesucristo. Entiendan, amados hermanos, amigos, el cristianismo, así llamado, o mejor el ser creyente, o el ser un hijo de Dios, y la iglesia no es una religión, es una relación. Ahora yo tengo que aprender a relacionar este ser con el ser hermoso y maravilloso que mora en mí. La palabra también me dice que nosotros somos vasijas de barro, esas vasijas las cuales, pues, siendo de barro, contienen al tesoro más hermoso, a la joya más bella que es el Espíritu de Dios. Y lo más hermoso nunca se irá. Y eso nos permite, de alguna manera, alguien diría filosofar, no, meditar para mí, pero otros le llaman filosofar, que de esa manera puedo entender, si Él vive en mí, Él está en mí. Pero por otro lado, Efesios 1 me dice que he sido llevado a lugares celestiales y estoy sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús. O sea, no solamente yo, ¿no?, recibo al Espíritu Santo, sino que yo también soy recibido en el amado. O sea, tenemos una relación por ambos lados, en donde esa relación nos hace que yo estoy en Él como Él está en mí. ¿Eso nos habla de pertenencia? Sí. Por eso puedo decir, es mi Padre. Y si tú eres mi hermano, tenemos un hermoso Padre, nuestro Señor. Ser creyente es producto de la salvación. Y entonces, si sabemos que la salvación ha producido algo en nosotros, me dejo entender de que la salvación no es una teoría, no es una definición, no, es una realidad. El ser creyente es tener a la persona de Jesús viviendo dentro, por favor, del creyente, a través del Espíritu Santo. El ser cristiano en realidad pues lo otorga no la iglesia, no la religión, lo otorga la persona de Jesús, porque ahora Jesús está viviendo en tu vida. Pablo un día reventó en una exclamación de gozo maravilloso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Saben? Esa es la esperanza con la cual todo creyente que realmente ha entendido lo que significa la salvación, debemos empezar a caminar hacia ese crecimiento espiritual, de que un día podamos decir, ya no vivo yo. Es decir, la persona que yo era, egoísta, autoritaria, ¿qué más podríamos decir? Dispuesta a satisfacer todos sus deseos, ya no está presente, ya se ha sometido. Y ahora la voluntad de su Señor y Salvador es la voluntad de aquel que quiere cumplir y agradar a su Rey, porque su vida él lo empieza a entender como que tiene un propósito, hacer la voluntad de aquel que lo salvó. Amén. Eso es hermoso entonces, porque cada uno de nosotros podemos en realidad dar gracias a Dios, porque el ser creyente, el ser una persona con el Espíritu Santo,
Una vez más puedo decirte esa definición. En este planeta Tierra existen dos clases de personas. Aquellas personas que solo son criaturas de Dios y las otras personas que son hijos de Dios. Es tu elección. Es la elección de cada uno de nosotros. Y termino solamente diciendo lo siguiente. ¿Qué estamos esperando para valorar lo que es la salvación? ¿Te has dado cuenta de lo grande y maravilloso que es? Del trabajo tan grande, arduo y sacrificado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Necesitas conocer más de Él. Necesitas tener hambre y sed de la palabra. El próximo domingo vamos a hablar justamente de la iglesia y sus características. Hablaremos de repente un pequeño esbozo histórico de aquellas cosas que ocurrieron en el nombre de Jesús. Y de cómo hoy en día la iglesia está siendo atacada. Está pretendiendo ser destruida por Satanás. Es allí donde tiene que surgir. Es allí donde tiene que forjarse aquello que el Señor sí nos llama a defender lo que creemos. Y yo te pido, amado, hasta hoy has vivido haciendo lo que te ha parecido. Ahora has visto que aquel que te rescató, no te rescató para que sigas haciendo lo mismo. El que te rescató quiere que seas diferente. Quiere que seas realmente un hijo de Dios. Que te comportes como ese hombre o mujer especial de ser un hijo de Dios. Eres un príncipe, una princesa de Dios, que no puede vivir de la manera que hoy está viviendo. ¿Cuántos de mis hermanos, y quizá yo mismo, tengo comunión con personas con las cuales no debería tener comunión? Porque ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? ¿Te das cuenta? Por eso, valora la salvación. Eso es lo más importante. Y a través de esta pequeña exposición, meditación, anhelo que tu corazón se dé cuenta del gran sacrificio y el arduo trabajo de Jesús para que hoy tú y yo seamos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Quiero enviar un saludo a una persona querida que está en la zona de Puerto Maldonado. No sé si está por Mazuco o por esos sectores, y que nos escucha a través del YouTube y nos ve. Para ti, nuestro gran saludo, cariño y afecto. Que el Señor te bendiga y haga brillar su rostro sobre ti. También quiero pedirles que todos estemos orando por muchos de nuestros hermanos que están emproblemados. Este conflicto de más tiempo estar en casa ha dejado de repente sin finanzas a muchos hermanos. Este es el tiempo de la solidaridad. Quiero recordarte también que tenemos compromisos, sobre todo con nuestros alquileres de local que no usamos, pero hay un contrato vigente. Les suplico tomar nota de este llamado, de este pedido que les hago en el amor de nuestro Señor. Y invitarlos los días martes y jueves
a seguir. Ahora vamos a trabajar más sobre la salvación y quiero que cada uno de ustedes sea un experto en la salvación y sobre todo valoremos, experimentemos, podamos decir: yo sé que soy salvo, yo sé que soy un hijo de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vamos a despedir orando. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres bueno, maravilloso. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.